Bueno, hola a todos. Antes que nada me gustaría presentarme. Soy Ramiro Rodríguez del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas y me gustaría agradecer la invitación para participar en este curso al Dr. Jimeno y al Dr. Quintero. Para empezar a hablar del manejo del pólipo complejo, me gustaría resaltar que el cáncer de colon es el cáncer colorectal es el cáncer más frecuente y una de las estrategias más útiles para reducir su incidencia y su mortalidad es la resección de pólipos colorectales, que es una habilidad esencial para cualquier endoscopista. Hasta hace unos años, pólipos como los que vemos en la imagen, hubiéramos decidido que el tratamiento iba a ser una mesa de operaciones, como acaba de decir el doctor Jovet, pero gracias a la mejora en la capacidad diagnóstica de nuestros endoscopios y a la utilidad que tienen técnicas terapéuticas avanzadas, conseguimos poder realizar una resección local de manera eficaz y segura. No existe un consenso en el que expertos internacionales o sociedades hayan determinado cuál es una definición consensuada del pólipo complejo, pero sí es verdad que una definición repetida en la literatura es aquel pólipo que va a plantear un reto terapéutico donde no se puede realizar una polipectomía convencional. Va a venir definidos estos pólipos por el tamaño, la morfología y la localización, y conocemos que se trata de pólipos con un bajo componente de malignidad. Una pregunta importante que nos debemos de plantear cuando vemos alguno de estos pólipos es si seríamos capaces de evaluarlos de manera diagnóstica, de manera precisa, y en relación a esto, aplicar un tratamiento acorde a esto. Esto es lo que se plantearon en este estudio multicéntrico americano, donde contaron con especialistas de 7 hospitales de tercer nivel y, contando con gastroenterólogos y cirujanos, vieron como que la precisión para etiquetar estos pólipos según la clasificación de París o según el tamaño era muy bajo. Además de esta variabilidad en la evaluación diagnóstica, también se veía como, incluso siendo capaces de haber diagnosticado el pólipo correctamente como benigno, decidían una actitud quirúrgica en un porcentaje relevante de casos. ¿Por qué es importante realizar una clasificación diagnóstica adecuada de estos pólipos? Porque de ella va a ser una pieza fundamental para el algoritmo terapéutico que vayamos a decidir. ¿Y por qué? Pues porque el colon tiene una peculiaridad especial respecto a otras zonas del tubo digestivo, que es que la afectación de los vasos ganglionares se localiza en la submucosa, por lo que lesiones que podamos o que estén localizadas solo en la mucosa o en la submucosa superficial van a ser curadas con tratamientos locales como los que podemos hacer por endoscopio. Por ello debemos de tener en cuenta que determinadas localizaciones, un tamaño superior a 20 milímetros o características morfológicas van a conferir un riesgo de malignidad o de invasión en la submucosa que nos aporta la evaluación precisa de estas lesiones. Sabemos que existen determinadas localizaciones, sobre todo en el colon derecho, determinados ángulos y según áreas de enfermedad que se consideran difíciles, y la guía europea para la resección de pólipos recomienda que sean tratadas y abordadas mediante endoscopistas experimentados y apropiadamente entrenados. Estos endoscopistas, ¿qué deben de tener? Pues una serie de conciencias, como puede ser cómo vamos a abordar esa lesión, qué tipo de técnica vamos a aplicar y, sobre todo, cuando recuperamos la pieza, cómo debemos de mandársela al patólogo. Ser conscientes de los endoscopios y material que tenemos y, además, de poder prever o tratar complicaciones que nos puedan surgir. Todo ello, al fin y al cabo, un especialista que esté formado y actualizado de manera continua. Respecto al tamaño, debemos de ser lo más precisos y objetivos posibles para medir el tamaño de las lesiones que vemos a través de materiales como el asa de polipectomía. Y respecto a la clasificación de París, es una herramienta para poder describir las lesiones que vemos y, sobre todo, para poder hablar un lenguaje común. Además de esto, se ha visto que tiene unas repercusiones, ya que según las características de esas lesiones, como son aquellas lesiones no polipoideas excavadas, sabemos que totalmente no se relaciona su riesgo de invasividad según el tamaño, aunque son raras en el colon, sería una derivación o una indicación para un tratamiento quirúrgico, mientras que en aquellas lesiones más visibles, como son las polipoideas, sí obviamente se relaciona a mayor tamaño, mayor riesgo de invasividad.
Respecto a las lesiones planas que vemos en el centro de la pantalla, tenemos que saber que cuando miden por encima de 1 centímetro se han dividido en dos grupos, aquellas que son aquellas que son no granulares y granulares. Y esto es importante ya que sabemos que la prevalencia de riesgo de invasión en la submucosa es totalmente distinto si son granulares o no, y sobre todo en determinadas características que pueden tener los dos tipos que tiene cada una de estas clasificaciones. Aquellas no granulares con un componente pseudodeprimido o aquellas que son granulares que consideramos nodulares mixtos, que tienen un nódulo que es predominante respecto al resto, sabemos que tienen un mayor riesgo de invasión y por ende vamos a tener que realizar un tratamiento endoscópico, incluso debemos de organizar qué tipo de tratamiento y cómo lo vamos a empezar. Como vemos en este metaanálisis del año pasado, donde evaluaron la prevalencia del cáncer superficial que existía en este tipo de lesiones, vemos que es relativamente bajo, pero es muy distinto cuando nos referimos a una lesión granular homogénea, donde el riesgo es ínfimo, o cuando nos referimos a una lesión granular con un componente nodular mixto o a una lesión no granular con un componente pseudodeprimido. Además de las características morfológicas de la clasificación de París, existe otra serie de signos endoscópicos clásicos de malignidad que debemos de conocer para poder predecir este riesgo y sobre todo el uso de técnicas de imagen avanzada como va a ser la cromondoscopia y la magnificación, ya que van a permitir predecir el riesgo que tenemos de histología y sobre todo de invasión en profundidad. Como vemos en este estudio clásico del National Cancer Center de Tokio, donde analizaron más de 4.000 lesiones, vieron cómo la aplicación de la clasificación clínica de Kudo identificaba un patrón que tenía un elevado riesgo de invasión de la submucosa profunda y era candidato a realizar cirugía, por lo que nos estamos ahorrando tratamientos endoscópicos innecesarios y riesgos al paciente. Como vemos en este metaanálisis de hace 2 años, confirmaron que la capacidad de la cromondoscopia y el uso de la cromondoscopia con magnificación es superior a esas características morfológicas que nos da la clasificación de París o los signos endoscópicos de malignidad para predecir la invasión en la submucosa. Son tan buenas para esto, pero con ello debemos decidir que cuando usemos cualquier tipo de clasificación internacional, cuando tengamos alguno de estos valores, debemos de derivar al paciente a cirugía. Son muy buenas, como decía, para diagnosticar y poder decidir cuál es el tratamiento, pero tenemos un problema: la variabilidad en la universalidad que tenemos de disponer de estas técnicas y la variante en obtener buenas tasas de rendimiento según la experiencia que podamos tener, la prevalencia de nuestros pacientes, de nuestras lesiones y la precisión de la técnica. Por ello, hace justo 10 años se propuso a través de una serie de expertos orientales y de Occidente la clasificación NICE, que permite el uso de la cromondoscopia sin necesidad de magnificación. Se demostró que en lesiones que presentaban cualquiera de los 3 criterios que se consideran el tipo 3, según el patrón de color, vascular o superficie, tenían una elevada sensibilidad para predecir invasión en la submucosa profunda. Esto se ha analizado en este estudio español multicéntrico que ha contado con la participación de 17 hospitales, tanto de tercer nivel como comunitarios o comarcales, y una cosa importante es que además se aplicó en especialistas que ya tenían una experiencia en el uso del narrowbanding y en otros que no tenían tanta experiencia. Y lo que evidenciaron es que no obtenían tan buena sensibilidad como los grupos de expertos, pero sí una elevada especificidad. Otro hallazgo importante en este estudio es que además valoraron la interacción de la imagen endoscópica avanzada y de las características morfológicas que hemos hablado. Y veían que la escala NICE era la mejor para predecir ese riesgo de invasión submucosa, pero que la asociación de la escala NICE y otras características morfológicas, como podía ser lesiones no pediculadas y ulceradas, presentaba un elevado riesgo de invasión en la submucosa, por lo que la decisión terapéutica era la cirugía. También demostraron otra serie de datos interesantes, como que la escala NICE no vale para lesiones pediculadas, ya que daba un bajo riesgo de invasión en la submucosa, y de que
en aquellas lesiones donde la escala Light no nos valía, determinadas características como áreas deprimidas o lesiones nodulares mixtas tenían un riesgo de invasión en la submucosa relevante. Por lo que estamos viendo que asociar características morfológicas y la imagen endoscópica avanzada va a ser lo mejor que va a conseguir predecir la invasión de las lesiones que estamos viendo. Además de lo expuesto, en este grupo australiano, este estudio demostró, excluyendo lesiones que claramente por el aspecto de la valoración endoscópica tenían mucho riesgo de invasión submucosa y había que derivarlas a cirugía o hacer un tratamiento endoscópico, demostró que, excluyendo las lesiones 2C y las lesiones que presentaban un patrón de Q2-5, que las lesiones que presentaban un componente 2A, que eran lesiones sesiles y que se lo localizaban en el colon izquierdo, presentaban un elevado riesgo de invasión submucosa que no se había detectado mediante el estudio diagnóstico que se había realizado. Como vemos aquí, es el estudio previo donde evidenciaban una serie de factores de riesgo claros en estas lesiones que ya tenían una invasión de la submucosa no oculta. Y como vemos aquí, confirma que en aquellas lesiones con una invasión submucosa que no se había evidenciado, aquellas que tenían un componente sesil levemente sobrelevado en colon izquierdo era mayor. Por tanto, como hemos dicho, cuando vemos una lesión es importante diagnosticar y clasificarla y a través de las características morfológicas y las técnicas de imagen avanzada decidir si hay un elevado riesgo de invasión submucosa para plantear cirugía o un tratamiento por un endoscopista experto. Existen una serie de guías que han salido para poder orientar y ayudar en la actitud terapéutica que podemos realizar en estas lesiones, pero cuando nos fijamos en las recomendaciones que hacen con un tamaño superior a 2 centímetros según unas determinadas características, vemos cómo las recomendaciones muchas veces recomiendan individualizar caso por caso, por lo que no son muy concretas o podemos ampliarlas a la generalidad de las lesiones. Para intentar abordar un poco este tema, debemos de tener claro que el objetivo obviamente es realizar una resección completa, si es posible R0, con términos curativos desde el punto de vista oncológico y que la seguridad debe ser principal. Las dos opciones endoscópicas que podemos tener para tratar los pólipos complejos, como hemos dicho, son la resección mucosa endoscópica y la disección submucosa endoscópica. Esta última permite elevadas tasas de resección en bloque y relacionado a eso consigue una elevada tasa de márgenes libres en la lesión. Es muy importante que esa resección en bloque va a permitir al patólogo poder analizar la pieza con muchísima calidad, mientras que es una técnica que se relaciona con un porcentaje de complicaciones relevantes que requiere cirugía. Por la otra parte, la resección mucosa endoscópica obtiene menores tasas de resección en bloque y el principal problema que tiene, aunque es una técnica segura, es que tiene unos elevados ratios de recurrencia que muchas veces se relacionan con técnicas fragmentadas o con lesiones que son mayores a 2 centímetros. Pero no solo debemos de basarnos en estos datos para decidir la actitud terapéutica que puede realizar el endoscopista, sino que la resección mucosa endoscópica es una técnica ampliamente difundida en cualquier unidad de endoscopia, mientras que la disección submucosa endoscópica es una técnica muchísimo más compleja que consume una serie de recursos y tiempo y que además es muy compleja y requiere una elevada curva de aprendizaje. A diferencia de las técnicas endoscópicas, obviamente la cirugía va a obtener unas tasas de resección mucho más grandes, pero porque estamos resecando un segmento intestinal y muchas veces con un criterio oncológico, por lo que puede suponer una serie de problemas funcionales que no van a plantear las técnicas endoscópicas. Como vemos en este estudio australiano, donde se plantearon tratar lesiones superiores a 2 centímetros, hay inicialmente un elevado porcentaje de lesiones que no fueron técnicamente susceptibles de tratarlas por resección mucosa endoscópica o que presentaban un elevado riesgo de invasión submucosa en el diagnóstico, ¿vale? Pero las lesiones que pudieron analizar, que pudieron resecar con resección mucosa endoscópica, se sometieron a una revisión endoscópica a los 4 y los 16 meses. Realizando este esquema, obtuvieron que la tasa de éxito en lesiones grandes y complejas
de esta técnica fue superior al 98% y de que el problema que podría plantear la recurrencia pudieron tratarlo en un 93%, por lo que no parece que exista una significación clínica en el problema de la recurrencia cuando la resección mucosa se trata en manos expertas. Como vemos aquí, siguieron una serie de condiciones que deben de ser estrictas para conseguir estas elevadas tasas de éxito de la resección mucosa endoscópica. Por ello, probablemente guías como la de la Sociedad Europea de Endoscopia recomiendan que la mayoría de lesiones colorectales sean extirpadas mediante polipectomía convencional o resección mucosa endoscópica y que aquellas lesiones complejas sean abordadas por endoscopistas experimentados y con un entrenamiento apropiado y además en centros endoscópicos con unos recursos apropiados. ¿Y qué hablar de la disección submucosa endoscópica? Como veíamos, dado sus elevadas tasas de resección en bloque, sería un tratamiento ideal para aquellas lesiones que estuvieran confinadas a la submucosa de manera superficial, ya que evidenciaría que serían lesiones tratadas de manera curativa. En este metaanálisis, donde incluyeron más de 11.000 lesiones en 59 estudios, sorprendentemente vieron que lesiones que habían sido diagnosticadas de manera adecuada y con técnicas de imagen avanzada, solo existía una prevalencia del 16% de lesiones que afectaban a la submucosa y que aquellas lesiones que podían haber sido candidatas o que se beneficiaban de un tratamiento curativo solo había supuesto el 8% de la tasa global. Cuando vamos a revisar otros factores de riesgo que pueden tener que ver con la curación de estas lesiones confinadas a la submucosa, vemos que del 8 baja al 6% las lesiones que realmente fueron curadas mediante el uso de disección submucosa endoscópica. Y vemos cómo un elevado número de lesiones que se sometieron a este procedimiento con todos los costes y consumos fueron lesiones benignas y que estaban confinadas solo a la mucosa. Por lo que nos llama la atención este estudio y nos recomienda de que debemos replantearlo si el uso indiscriminado de la disección submucosa es adecuado para tratar las lesiones complejas y si debemos de seleccionar de la mejor manera posible las lesiones y los centros que realicen esto. Además de lo dicho, existen otra serie de alternativas que de manera inicial han demostrado ser útiles para la resección en bloque o para la resección de estas lesiones complejas, como son técnicas de resección de la pared completa, obteniendo unas tasas R0 adecuadas pero en estudios muy iniciales, o la aplicación de técnicas híbridas donde contamos con una delimitación con el cuchillete de la lesión y luego aplicamos una técnica de resección mucosa endoscópica, aunque las tasas de resección en bloque y R0 no son obviamente equiparables a las que obtenemos en DSE, pero sí es verdad que se plantea como probablemente un procedimiento que es más rápido o más fácil de realizar. Por otra parte, existen otras técnicas que son modificaciones de la resección mucosa endoscópica que todavía están por demostrar cuál es su aplicabilidad, demostrándose útiles en muchas lesiones y siendo menos con presencia de menor tasa de complicaciones respecto a la resección mucosa endoscópica. Como hemos visto, cuando nos planteamos un tratamiento endoscópico de lesiones, sea complejas o no, tenemos que tener en cuenta si vamos a poder realizar una intención curativa y probablemente si vamos a ser capaces de realizarlo, ¿vale? Y cuando estamos decididos y sabemos que lo podemos hacer, tendremos que tener en cuenta qué lesiones o no tenemos que obligatoriamente realizar una resección en bloque según lo que hemos hablado. Por lo que sabemos que aquellas con un riesgo ínfimo de invasión en la submucosa, nos podemos plantear la resección mucosa endoscópica como tratamiento principal. En aquellas donde usualmente debemos de realizar una resección en bloque, vamos a plantear probablemente que la resección mucosa debe de ser el tratamiento inicial, como aquellas como son las granulares nodulares mixtas, aquellas que son no granulares levemente sobrelevadas y habiendo cierta controversia en aquellas que tienen un componente pseudodeprimido. Y tenemos que tener claro que sí es obligatorio siempre realizar una resección en bloque cuando no podamos por la resección mucosa endoscópica abarcar principalmente el nódulo predominante en aquellas nodulares mixtas, en lesiones de colon izquierdo con un componente sesil
y en aquellas obviamente que no podemos resecar por resección mucosa endoscópica. Concluyo diciendo que la correcta evaluación morfológica de las lesiones complejas las define y vamos a tener en cuenta el tamaño, la morfología y la localización para conocer qué tipo de lesiones son estas. Que una correcta evaluación endoscópica utilizando clasificaciones internacionales y técnicas de imagen nos permite conocer con la mayor precisión conocida el riesgo de invasión submucosa y que su tratamiento debe de ajustarse a esta sospecha preresección y realizarse con una elevada experiencia y pericia endoscópica.